Mi familia me olvidó durante 20 años por mi hermana enferma. Olvidaron mi cumpleaños 3 veces seguidas, pero ahora tengo una nueva familia que eligió verme, y los dejé atrás para siempre. Tengo 20 años, trabajo en una tienda de tecnología mientras estudio informática online, y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó básicamente durante toda mi vida me convirtió en un fantasma en mi propia casa. Supongo que debería empezar por el principio, aunque la verdad es que no hay un momento específico donde todo se fue al carajo. Fue más bien un proceso lento y constante, de simplemente dejar de existir para mis padres. Mi hermana Charlotte nació cuando yo tenía 1 año, y desde el principio tuvo problemas de salud, o sea, problemas serios, cosas crónicas que requerían atención médica constante y que afectaban su movilidad. No voy a entrar en detalles médicos porque tampoco es que me los explicaran mucho, pero básicamente, ella necesitaba cuidados especiales todo el tiempo, citas con doctores cada 2 por 3, terapias, medicamentos, y mis padres se volcaron completamente en eso. Y mira, lo entiendo, ¿sabes? Tipo, tu hija está enferma, tiene una discapacidad física, necesita ayuda. Obviamente vas a estar ahí para ella. No soy un monstruo, no esperaba que la ignoraran o algo así. Pero lo que no entendía, y todavía no entiendo completamente, es cómo un hijo puede simplemente desaparecer de la ecuación. Como que existía en la casa, comía, dormía, iba a la escuela, pero era como un mueble más, ¿me explico? Mis padres no me preguntaban cómo me iba en la escuela, si tenía amigos, si me gustaba algo, nada. Toda conversación en la mesa era sobre el próximo doctor de Charlotte, sobre si había comido bien, sobre si había dormido bien, sobre cualquier cosa relacionada con ella. Y yo estaba ahí, literalmente sentado en la misma mesa, pero era invisible. Cuando era más chico, tipo 5 o 6 años, todavía intentaba llamar la atención. Sacaba buenas notas y se las mostraba a mamá, y ella decía, «Ah, qué bien cariño», mientras leía algo en su teléfono sobre los síntomas de Charlotte. Hacía dibujos en la escuela y los pegaba en el refrigerador yo mismo porque nadie más lo hacía. Una vez, gané un premio en un concurso de matemáticas de la escuela, me dieron un diploma y todo, y cuando llegué a casa todo emocionado a contarles, papá estaba al teléfono con un especialista y mamá estaba ayudando a Charlotte con sus ejercicios de fisioterapia. Me dijeron muy bien, Samuel, estamos orgullosos, pero nunca preguntaron de qué era el premio o siquiera vieron el diploma. Eventualmente dejé de intentar, supongo. ¿Para qué seguir buscando validación de gente que claramente no tenía espacio emocional para dártela? Los únicos que realmente me hacían sentir como si importara eran mis abuelos, los padres de mi mamá. Mi abuela era increíble, la verdad. Siempre recordaba las cosas que me gustaban. Me preguntaba por mis videojuegos. Me hacía mi comida favorita cuando los visitábamos. Mi abuelo era más callado, pero me enseñó todo sobre trenes a escala. Teníamos esta colección que construimos, juntos en su garaje, y pasábamos horas ahí los fines de semana. En su casa yo era una persona real, no solo el hermano sano de Charlotte, pero claro, solo los veíamos cada 2 semanas, o así, porque mis padres estaban siempre ocupados con citas médicas y esas cosas. El primer cumpleaños que olvidaron fue cuando cumplí como 8 o 9 años, no recuerdo exactamente. Resulta que había un concierto especial de no sé qué grupo infantil que a Charlotte le encantaba, y la fecha cayó justo el día de mi cumpleaños. Mis padres compraron boletos hace meses, tipo antes de que se dieran cuenta del conflicto de fechas, supongo. Y cuando llegó el día, simplemente se fueron con ella al concierto. Me dejaron con una vecina, la señora Martínez que vivía al lado, y me dijeron que celebraríamos mi cumpleaños al día siguiente. Al día siguiente llegaron con una tarjeta de regalo de $5 para una tienda de videojuegos y un cupcake del supermercado con una vela. Mamá me dijo perdón, cariño. Fue un día muy largo. Charlotte se cansó mucho en el concierto. Y yo solo dije, está bien. Porque ¿qué más iba a decir? ¿Sabes? Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Mi 10º cumpleaños lo olvidaron completamente. Como que ni siquiera se acordaron de que existía ese día. Me desperté, esperando aunque sea un feliz cumpleaños. Pero nada. Fui a la escuela, volví a casa. Nadie dijo nada. Charlotte tuvo una crisis de algo ese día. No me acuerdo qué exactamente. Y toda la atención fue para eso. 3 días después, mi abuela llamó para preguntarle a mi mamá si habían celebrado mi cumpleaños. Y ahí fue cuando se dieron cuenta. Mamá me compró un pastel del supermercado de esos genéricos,
que desen feliz cumpleaños en letras azules y me lo dieron como si nada. Lo peor no fue que lo olvidaran. La verdad, lo peor fue que cuando me lo dieron no hubo ni siquiera una disculpa real, solo tipo, ups, se nos pasó, ya sabes cómo son las cosas. Sí, mamá. Sé cómo son las cosas. Básicamente no existo para ustedes, a menos que sea absolutamente necesario. Cuando cumplí 12, al menos se acordaron el día, pero fue súper mínimo. Charlotte tenía una cita importante con un especialista nuevo ese día, porque claro que la tenía, y mis padres pasaron todo el día en eso. Me dejaron dinero para que pidiera pizza y me dijeron que celebraríamos bien el fin de semana. El fin de semana nunca llegó esa celebración, obviamente. Para ese punto yo ya había dejado de esperar mucho de ellos, pero igual dolía, ¿sabes? Como que una pequeña parte de mí todavía tenía esperanza de que un día se despertaran y se dieran cuenta de que tenían otro hijo, pero nunca pasó. La cosa con Charlotte es que no solo recibía toda la atención médica y emocional, sino que también podía hacer lo que le diera la gana sin consecuencias. Entiendo que tenía sus limitaciones físicas y sus problemas de salud, pero eso no significaba que no pudiera ser una pequeña tirana, cuando quería. Cuando tenía como 13 años, Charlotte, que tendría 12, tuvo una rabieta, porque yo estaba jugando videojuegos, y ella quería que jugáramos otra cosa juntos. Le dije, dame 10 minutos que termino esta partida y pierdo todo el progreso. Y ella agarró el control remoto y lo tiró contra mi consola. La consola se rompió completamente. Tipo $300 de consola destruida en un segundo. Me puse a gritar, obviamente, y mis padres corrieron desde el otro cuarto. ¿Y sabes qué pasó? Me dijeron a mí que me calmara, que Charlotte no había querido hacerlo, que era solo un accidente, que entendiera que ella tiene días difíciles. La consola nunca se reemplazó. Tuve que ahorrar durante meses de mi pequeña mesada, que era ridículamente pequeña, por cierto, para comprarme una usada. Ese incidente fue como un punto de quiebre para mí. Tenía 13 años, y ya estaba hasta el cuello de toda la situación, y por primera vez en mi vida les sugerí a mis padres que tal vez necesitábamos ir a terapia familiar. Me miraron como si les hubiera sugerido volar a Marte, pero para mi sorpresa dijeron que sí. Creo que se dieron cuenta de que algo no estaba bien, o tal vez solo querían aparentar que estaban haciendo algo. Total que empezamos terapia familiar, y al principio parecía prometedor, la verdad. La terapeuta era una señora mayor, muy tranquila, que escuchaba sin juzgar, y durante las primeras sesiones logró que mis padres implementaran cosas básicas, como cenar juntos, al menos 3 veces por semana sin teléfonos, y que me preguntaran sobre mi día. Era raro, tipo incómodo porque no estábamos acostumbrados, pero era algo. Pero entonces Charlotte se puso celosa, porque claro que se puso celosa. T. No podía soportar que hubiera actividades familiares que no giraran completamente alrededor de ella. Empezó a quejarse de que mamá y papá la estaban descuidando, de que no le prestaban suficiente atención, de que se sentía ignorada, y mis padres, al lugar de explicarle que esto era justamente de lo que se trataba la terapia, balance y equidad, simplemente volvieron a lo de siempre. Las cenas familiares se volvieron más sobre Charlotte otra vez, las preguntas sobre mi día se volvieron superficiales o directamente dejaron de existir. Y luego en terapia. Literalmente en terapia donde se suponía que estábamos trabajando en la dinámica familiar, Charlotte acusó a mis padres de favorecerme a mí. Dijo que sentía que yo recibía más atención, que ella se sentía dejada de lado, que todo era sobre mí ahora. Yo me quedé ahí sentado pensando, ¿estás jodiendo? Tipo, 13 años de mi vida siendo invisible, y resulta que 2 meses de atención básica son suficientes para que ella sienta que la están descuidando. La terapeuta intentó mediar. Intentó explicarle que el objetivo era crear equilibrio, pero Charlotte lloraba y lloraba, y mis padres se derretían como siempre. Las siguientes sesiones fueron todas sobre los sentimientos de Charlotte y sobre cómo podíamos hacer que ella se sintiera más segura. Yo volví a ser invisible, incluso en terapia. Cuando tenía 17 años pasó algo que básicamente terminó de romperme. Mi abuela se enfermó, tipo gravemente enferma, cáncer que avanzó muy rápido. Ella era mi ancla, ¿sabes? La única persona en mi familia que realmente me veía, que me conocía, que se preocupaba por mí de verdad, pasó 3 meses en el hospital y luego falleció. Fue devastador, obviamente.
Pero lo que empeoró todo fue que en esos 3 meses, mientras ella estaba muriendo, mis padres estaban tan ocupados lidiando con una crisis médica de Charlotte que apenas podían ir a visitar a la abuela. Yo iba solo en autobús después de la escuela. Me sentaba con ella, le sostenía la mano. Cuando murió, en el funeral, mis padres estaban ahí físicamente, pero emocionalmente estaban preocupados por Charlotte, que estaba teniendo un mal día. No me abrazaron, no me preguntaron cómo estaba, no reconocieron que yo había perdido a la persona más importante en mi vida. Después de que la abuela murió, mi abuelo se derrumbó. La amaba con todo su corazón, y sin ella era como si se apagara. Su salud empeoró, y eventualmente necesitó más cuidados de los que podía manejar solo. Lo movieron a una residencia de ancianos en otra ciudad, como a 2 horas de distancia, cerca de donde vivía mi tío. Perdí a mi abuelo también, no porque muriera, sino porque ya no podía verlo como antes. Visitarlo requería un viaje que mis padres nunca tenían tiempo de hacer, porque Charlotte tenía citas o necesitaba algo. Yo intentaba ir en autobús cuando podía, pero a esa distancia no era fácil, y solo lo lograba cada 2 o 3 meses. Me sentí completamente solo. Mis abuelos eran mi refugio y ahora no los tenía. En una de las últimas sesiones de terapia familiar, cuando yo tenía 18 años, finalmente exploté. Estaba harto de morderme la lengua, harto de ser el bueno, harto de todo. Le dije a mis padres exactamente cómo me había sentido durante toda mi vida. Les dije que había crecido sintiéndome invisible, que olvidaron mis cumpleaños múltiples veces, que nunca me apoyaron en nada, que todo siempre era sobre Charlotte. Les dije que entendía que ella necesitaba cuidados especiales, pero que eso no significaba que yo no necesitara nada, que yo también era su hijo, que yo también merecía algo de su tiempo y atención y amor. La terapeuta parecía esperanzada, como si finalmente estuviéramos llegando a algo real. Pero mis padres se pusieron súper defensivos. Papá dijo que yo no entendía lo difícil que era tener un hijo con necesidades especiales, que ellos habían hecho lo mejor que podían, que estaba siendo injusto. Mamá lloró y dijo que sentía que nunca podía hacer las cosas bien, que siempre había alguien que necesitaba algo. Y Charlotte, oh Charlotte, me llamó egoísta. Dijo que yo siempre había tenido celos de ella, que nunca había entendido su sufrimiento, que era insensible. Yo solo me reí, tipo una risa amarga, porque, ¿qué más podía hacer? Les había abierto mi corazón, les había mostrado mi dolor, y lo único que recibí fue invalidación y más culpa. Después de esa sesión me retiré emocionalmente por completo. Seguía viviendo en la casa, pero era como un inquilino, ¿sabes? Venía, iba, hacía mis cosas, pero no participaba en nada familiar. Mis padres lo notaron y preguntaron qué me pasaba, pero yo solo decía nada, todo bien. Empecé a hacer planes para mudarme, a buscar trabajos que me permitieran ser independiente, a aplicar para estudiar online mientras trabajaba. Mi objetivo era salir de ahí lo antes posible. Mis padres sugirieron cambiar de terapeuta, como si el problema fuera la terapeuta y no ellos. Les dije que no, gracias, que estaba bien, que ya no quería seguir con terapia familiar. Creo que les dolió eso, pero no lo suficiente como para cambiar su comportamiento. Para ese punto yo ya estaba buscando apartamentos en otra ciudad, un lugar donde pudiera empezar de cero, donde nadie me conociera como el hermano invisible de Charlotte. Me mudé justo después de cumplir 19 años. Encontré un trabajo en una tienda de tecnología en una ciudad a como 3 horas de distancia, conseguí un apartamento pequeño pero decente, y básicamente me fui. Mis padres estaban confundidos, tipo, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué tan rápido? Les dije que necesitaba independizarme, que era parte de crecer. No les dije la verdad completa, que necesitaba estar lejos de ellos para poder respirar. Prometí mantener contacto, pero fue más por compromiso que por ganas reales. El primer cumpleaños después de mudarme, cuando cumplí 20, lo olvidaron completamente, como completamente. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un feliz cumpleaños por texto. Nada. Esperé todo el día, revisando mi teléfono cada 5 minutos como un idiota, pensando que tal vez llamarían más tarde, que tal vez se estaban haciendo los despistados para sorprenderme. Pero no, simplemente lo olvidaron. Al día siguiente llamé a mamá por otra cosa, tipo fingiendo que no había pasado nada, y ella ni siquiera se dio cuenta. Hablamos de cómo estaba Charlotte, de sus últimas citas médicas, de las cosas normales, y en ningún momento mencionó mi cumpleaños. Cuando le dije, oye mamá, ayer fue mi cumpleaños, hubo un silencio horrible y luego un oh cariño.
Lo siento muchísimo. Se nos pasó completamente. Charlotte tuvo una semana difícil y estábamos muy ocupados. No hubo tarjeta después, no hubo llamada especial, solo ese lo siento y ya. Ese día lloré por primera vez en años. Tipo realmente lloré. No porque esperara mucho de ellos a esa altura, sino porque incluso con la distancia, incluso después de todo, una parte estúpida de mí todavía tenía esperanza de que les importara aunque sea un poco. Pero no. Seguía siendo invisible, incluso a kilómetros en distancia. Mi segundo cumpleaños después de mudarme, lo celebré con amigos que había hecho en la ciudad nueva, gente del trabajo, algunos vecinos, conocidos de un grupo de videojuegos que había encontrado. Fue simple, pizzas y cervezas en mi apartamento. Pero la verdad lo pasé bien. Mis padres olvidaron otra vez. Esta vez ni siquiera les dije nada después, ni llamé para recordárselos. Simplemente lo dejé pasar. Un par de días después, mamá llamó para contarme sobre no sé qué cosa de Charlotte, y al final de la conversación, casi como un pensamiento adicional, preguntó, ¿qué has estado haciendo? Le dije nada especial, celebré mi cumpleaños con amigos. Hubo otro silencio incómodo, y ella dijo, se nos pasó otra vez, ¿verdad? Lo siento mucho, Samuel. Pero no sonaba arrepentida, sonaba más como molesta consigo misma por olvidar una tarea. Para mi tercer cumpleaños después de mudarme, decidí hacer algo diferente. Organicé una fiesta grande. Tipo, invité a todos. Mis amigos, decoré el apartamento, compré buena comida y bebida, armé playlist, todo. Quería celebrar a lo grande. No solo mi cumpleaños, sino también tipo celebrar mi vida nueva, mi independencia, el hecho de que había construido algo por mi cuenta. La fiesta fue increíble. La verdad, mis amigos trajeron regalos, cantamos, bailamos. Fue de esas noches que recordás para siempre. Me sentí querido, ¿sabes? Me sentí visible por primera vez en mi vida, rodeado de gente que realmente se preocupaba por mí. Mis padres olvidaron mi cumpleaños por tercera vez, consecutiva, y esta vez, en lugar de sentirme triste o enojado, sentí algo diferente. Sentí como liberación, supongo, porque finalmente entendí, realmente entendí profundamente, que nunca iba a ser una prioridad para ellos, que nunca iba a recibir de ellos lo que necesitaba, y que estaba bien. Estaba bien porque no los necesitaba. Tenía amigos reales, gente que se acordaba de mi cumpleaños, que preguntaba ¿cómo estaba?, que se aparecía cuando los necesitaba. Mi familia no era la que compartía mi sangre, era la que elegí. 2 días después de mi cumpleaños, mamá llamó para contarme que Charlotte había empezado un tratamiento nuevo y que estaban muy optimistas. Hablamos por como 10 minutos sobre eso, y cuando iba a colgar le dije, «Oye mamá, hace 2 días cumplí años». El silencio fue largo esta vez, y luego escuché a papá en el fondo preguntando qué pasa. Y mamá le explicó. Papá agarró el teléfono y dijo, «Samuel, lo sentimos mucho, hijo. No hay excusa para esto. Este fin de semana vamos a ir a verte y lo celebramos como se debe». Les dije, «No, no hace falta. Ya lo celebré con mis amigos». Él insistió, pero yo fui firme. No quería su celebración de culpa, su intento de compensar años de negligencia con una visita y un pastel. Desde entonces, he mantenido el contacto al mínimo. Hablamos cada 2 o 3 semanas, conversaciones superficiales sobre cómo va el trabajo, cómo está la familia, el clima, cosas sin importancia. No hemos vuelto a tener conversaciones profundas. No han preguntado realmente cómo estoy, no he compartido nada importante de mi vida con ellos. Es una relación cordial pero vacía, y honestamente estoy en paz con eso. Intenté durante años que me vieran, que me valoraran, que me amaran de la forma que necesitaba, y nunca funcionó. En algún punto tenés que aceptar que no podés cambiar a la gente, y que tu energía es mejor invertida en quienes sí te aprecian. La semana pasada, uno de mis amigos del trabajo, tipo se ha vuelto mi mejor amigo acá, me preguntó si iba a visitar a mi familia pronto. Le dije que no tenía planes de eso. Me preguntó si estaba todo bien con ellos, y le conté una versión resumida de la historia. Se quedó callado un rato y luego dijo, «¿Sabes qué, hermano? Tu familia de verdad está acá, con nosotros, la gente que te elige y que vos elegís. Y tiene razón, mi familia es mi círculo de
Amigos en esta ciudad son las personas que están ahí para mí en los buenos y malos momentos, que celebran mis logros y me levantan cuando caigo. La sangre no define la familia, las acciones sí. No sé si algún día mis padres van a entender realmente el daño que me hicieron. Probablemente no. Probablemente siguen pensando que hicieron lo mejor que pudieron en circunstancias difíciles, y tal vez sea cierto, tal vez realmente esa era su mejor versión, pero su mejor versión no fue suficiente para mí, y eso está bien. No los culpo por elegir a Charlotte, entiendo que ella necesitaba cuidados intensivos, pero sí los culpo por olvidarse completamente de que yo existía. Hay una diferencia entre priorizar a un hijo por necesidad médica y borrar al otro hijo de tu vida emocional. A veces me pregunto, ¿cómo habrían sido las cosas si Charlotte no hubiera estado enferma? Si habríamos sido una familia normal, si mis padres habrían sido diferentes conmigo. Pero esos pensamientos no llevan a ningún lado, ¿sabes? La realidad es la que es, y no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer es construir mi futuro. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Tengo un buen trabajo. Estoy estudiando algo que me gusta. Tengo amigos increíbles. Tengo mi propio espacio donde soy feliz. Por primera vez en mi vida siento que importo, que existo, que soy visible. Y eso es suficiente por ahora.